¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, aquí con la resaca copera que no nos trajimos, pero bueno, ya hablaremos de eso ahora. De momento hablamos de los chicos porque Joan Plaza pues parece que tiene cada vez más claro que el diagnóstico del equipo es una muerte por inanición. Esta misma mañana decía en la previa contra el Baskonia que el que no esté por la labor, pues que se puede marchar. Poco ha tardado el bueno de Joan en mostrar las vergüenzas de un equipo pues que lleva haciendo aguas por todos lados desde hace mucho tiempo. El problema no parece ser si Justa juega al 2 o al 3, si Rodríguez está más cómodo o menos cómodo. El problema es que los mimbres de este equipo pues se rompieron hace meses y ahora pues parece imposible recomponerlo. Lo único que podemos hacer es pues evitar que termine de romperse lo que quede y llegar como sea a final de temporada terceros por la cola. Y entre tanto, mañana Baskonia, el domingo Barcelona y pues no, solo nos queda en esta Semana Santa esperar a que se obre algún milagro y por lo menos los de abajo también sigan perdiendo. Femenino, pues hombre, mal resultado en la Copa, no nos vamos a engañar. Tarragona, excelente ciudad que albergó, a mi juicio, uno de los peor organizados torneos coperos que yo he vivido. No a nivel de baloncesto general, ganó el mejor y ganó el mejor al segundo mejor. La final entre Valencia y Jairis era la final de los dos equipos que merecieron estar porque hicieron pues una buena copa, sino una organización de una copa en un pabellón pues de tercera categoría. Gradas de andamios por los pasillos, distancias hasta la pista intolerables, asientos sin visibilidad en muchas zonas, tanto altas como bajas. Todos creo que habremos visto fotos y vídeos en las redes sociales. Os garantizo que desde abajo tampoco se veía bien. Las primeras filas ni siquiera se veían las líneas del campo y en algunas de ellas ni siquiera el bote de la pelota. Una única entrada para 4.000 y pico personas, baños que de los grifos salía agua hirviendo, pocos bares en el interior del pabellón. Bueno, lo único que se salva, a mi juicio, insisto, es la Fanzón, que sin ser ninguna maravilla, al menos dio un paso importante hacia adelante. Respecto al baloncesto, mal resultado, como decía, para nuestras chicas, y es que tenemos que quitarnos el San Benito de equipo hecho a sí mismo y demás, porque ya no cuela. Somos el segundo o el tercer presupuesto más alto de la categoría y nos han echado en semifinales. Ganamos en un partido no muy brillante, hablaremos luego de todo esto, contra IDK, y perdimos en un mal partido contra Valencia. Así que nada de autocomplacencia, mal partido, derrota que nos apeó en semifinales, cabeza alta. Por supuesto, caer con Valencia no es poca cosa, pero caer en semifinales no creo que estuviera dentro de los planes de Carlos Cantero, al menos no debería estarlo. En segunda federación, espectacular el derbi que deja la victoria para CBZ frente a Peñas Huesca, no exenta de algunas decisiones arbitrales que luego veremos. Hoy daremos un poco más de tiempo a la segunda federación por ese derbi tan chulo que nos dejó aquí en el siglo XXI, pero que deja a los dos equipos aragoneses en playoff de ascenso. El séptimo clasificado, Peñas Huesca, octavo clasificado, CBZ. Tal y como están las cosas, en Huesca, aunque las expectativas a principio de temporada fueran mucho más altas, no puede tampoco estar descontento de esta situación. Una victoria que prácticamente le garantizaría ya el estar en los playoffs. Y para CBZ, pues diferente situación. Los recién ascendidos están de dulce tras la victoria y la derrota de Getafe. Y bueno, pues bonito que queden ambos equipos así en la clasificación, esperemos que hasta final de la temporada. En tercera federación, derrota del ya descendido Alfindén y victoria 100-96 de Barbastro en la prórroga contra Hospitalet. En el grupo B, derrota de La Muela que se complica ante un rival directo 86-82 frente a Tecla Sala y cómoda victoria de Cuarte ante el último clasificado 85-57. Y estos fueron los resultados
que nos han ido dejando los equipos aragoneses en las distintas competiciones. Y Ramón, pasa si quieres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hacía días que no nos veíamos con eso. Muy buenas. Sí, entre viajes y cosas, no. Sí. ¿no? Pues bien, yo comparto todo lo que has dicho, ¿eh? En cuanto al masculino, pues bueno, yo me agarro a un tuit que ha subido el rincón del Supermanager, que ha hecho 50.000 simulaciones de los partidos, si queréis luego lo hablamos, y nos da un 5% de posibilidades de descender, y Gran Canaria tiene un 9,8, con lo cual, pues oye, ahí estamos más tranquilos. Pero bien. El papel de la Copa, pues bueno, Valencia fue mejor, no hay más que criticar, así que pues bueno, pues ahí está. Y tengo ganas de hablar del Segunda FEP, porque no sé si igual no me dejan entrar más al siglo XXI, pero luego hablamos. Quédate a gusto, Ramón, quédate a gusto. Oye. No, porque yo hay uno de los árbitros concretamente que creo que debería rever el partido y estudiar un poco a ver qué es lo que hizo bien y lo que hizo mal. Hasta el punto de que incluso el resultado hubiera podido cambiar. Sí, bueno, condiciona desde la primera técnica que recibe Santi Cerdán hacia adelante, sí. En mi opinión. Luego, si entra Mateo, lo hablaremos también, que él también vio el partido desde el punto de vista de Huesca y veremos si compartimos o no compartimos, pero vamos. Bueno, dejamos el análisis de Segunda Federación, le damos paso, sobre todo, mira, oye, le damos el paso a toda la mesa, pero al Dara, que estuvo ahí de reportera dicharachera en la Copa en Tarragona. Qué bien lo pasaste, ¿eh? Bendita juventud. Copera, ¿eh? Bendita juventud, madre mía. Hombre, muerta, no. Llegué muerta a Zaragoza, pero... Tú no viniste con una copa a Zaragoza, viniste con unas cuantas pajaritas. Oye. Como tú. ¿Cómo? Efectivamente, eso es. No, yo creo que una de las reivindicaciones de Carlos en el discurso que ha dado ha sido que había pocos bares dentro del pabellón. Yo me he quedado con esa. Sí, yo también. Ve que tenías que dar la vuelta para ir a comprar unas palomitas para mis hijos. Tenías que dar solo hay uno, creo, ¿no? Creo que solo hay un bar. Que os sepa, solo había uno, sí. Y un acceso. Y un acceso, mal, muy mal. El segundo día ya tuvieron la deferencia de tapar con los típicos papelitos de la federación, estos de envoltorio de regalo, todos los andamiajes que habían puesto con de las gradas estas que estaban ocupando el pasillo de entrada. O sea, es que digamos que la organización dejó que desear. Es lamentable, mira, yo creo que además estas cosas hay que denunciarlas abiertamente, porque si queremos tener una competición de primer nivel, no podemos ir a un pabellón. Ojo, con todos los respetos a Tarragona, que era una ciudad que oye, yo lo he pasado extraordinario, he comido fenomenal, con todo el mundo que ha hablado fenomenal, o sea, nos han recibido muy bien, pero la gente en Tarragona se pensaba que veníamos a ver al Nastic, porque jugaba el Nastic contra otro equipo. O sea, nadie sabía que se jugaba la Copa de la Reina allí. Y además es un pabellón que está casi fuera de la ciudad, que no hay taxis como en Zaragoza, que estamos habituados a levantar el brazo y que pare un taxi, o como en Madrid o en Barcelona, en Valencia. En Tarragona no funcionan los taxis así. Los autobuses, había creo que un autobús que iba hasta el centro, que además ya no tenía horarios. O sea, es para mí si no es la peor copa que yo he vivido, bueno, sí, es la peor copa que yo he vivido. Confirmamos. O sea, sí, ya está, y no pasa nada. O sea, yo me quejé de Huelva porque pensé que era una ciudad, con todos mis respetos también para Huelva, o sea, que era una ciudad que iba a albergar una copa sin tener sin tener un equipo, ya no solamente en ACB o en Liga Femenina, sino ni siquiera en Liga Challenge, ni siquiera en Liga Femenina 2, y al final el pabellón no se llenó, pero por lo menos era un pabellón en condiciones. O sea, el de Huelva no se llenó, estuvo muy lejos del lleno, pero por lo menos era un buen pabellón. Pero es que esto no era un pabellón. No era un pabellón. O sea, no, era un pabellón porque era un pabellón, pero no era un pabellón de baloncesto. Un pabellón para lo que fuera, pero no para un pabellón de baloncesto. Mal, muy mala visibilidad desde prácticamente todos los sitios. Mal, muy mal. Para mí muy mal. Enhorabuena, Valencia.
merecidísimo campeón, merecidísimo segundo puesto el de Jairis, merecidísima expulsión de Casademón en cuartos, no vamos a engañarnos, y ya está. Pero la organización de la Copa, lamentable. La fanzone, bien. Sí, la fanzone estaba bastante bien. ¿Fanzone? Pero por el sitio que, o sea, porque había mucho sitio. Pero no sé. Hombre, Sí, yo tuve un de las afueras. Yo no considero que el pabellón de Zaragoza esté casi a las afueras, porque tienes buena comunicación de autobuses. Sí, pero piénsalo desde, claro, piénsalo desde el punto de vista de alguien de fuera, que no conoce, que no conoce la ciudad. Se planta la Plaza del Pilar, que no van a ir a ver. Sí, pero alguien que viene de Salamanca va a ver la Plaza del Pilar y luego dice, vámonos al pabellón. Hostia, viniendo de fuera y no sabiendo qué autobús coger, no sabiendo que hay obras ahora en San Miguel. Los autobuses que pasan por el Felipe tampoco llevan una frecuencia muy buena, que digamos. No. Sí, yo creo que para montar un evento de este tipo tienes que tener instalaciones, tienes que tener servicios y buena comunicación. Ya no ubicación, porque ahora la mayoría de pabellones que se hacen nuevos, grandes y demás no suelen estar dentro de las ciudades porque no hay sitio, pero que haya comunicación, servicios e instalaciones. Y yo tuve un debate con uno de Tarragona que se quejaba de que la gente estaba diciendo que muy mal el pabellón y que si no se habían quejado de Huelva, que ya le recordé que sí, pero es que yo creo que el trabajo es un poco el de igualar el deporte femenino con el masculino y hay que pensar a nivel de ligas, ACB y Liga Femenina, no son, pero deberían tratarse en una forma similar, a ver qué copa de ACB se jugaría en Huelva o se jugaría en este pabellón de Tarragona. Ninguna. Pues no. Es que entonces la Copa de la Reina tampoco se debería jugar en esos Pero sitios. ni siquiera la de Príncipe. Bueno. O sea, no es que ni siquiera la Copa España. O sea, quiero decir que se decía eso en los servicios. Es decir, en Zaragoza, como Valencia, como otros sitios, tienes los pabellones a las afueras, que no hay sitio, pero tienes servicios de taxi, los autobuses igual no tienen la misma afluencia, pero tienes que los taxis lo saben, por lo menos yo sé que cuando tienen ciertos eventos lo dicen por emisora y acuden. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora hay? Como los trenes, llegada del tren del AVE de Madrid, pues van, festival de tal en tal sitio, ahí están. Entonces, ya que no hay autobuses, que por lo menos haya una manera de que te puedas desplazar. Pero bueno, como decía María Jesús, está más cerca el Felipe de la Plaza del Pilar que pabellones de Tarragona, del centro de Tarragona. No, y problema que veo también, que como decís, que la gente de Tarragona no sabía que había una Copa de la Reina en su ciudad. No tenía ni idea. Si tú montas un evento así en una ciudad, hostia, preocuparos de que la ciudad entera se entere de lo que se está montando en esa ciudad. Que habrá gente que no es que no le guste el baloncesto femenino, es que habrá gente que no le gusta el baloncesto y pasará, pero bueno, por lo menos carteles por la ciudad, no sé, cosas así. No había nada. Incluso gente que no ha tenido la oportunidad de ver a estos equipos por el motivo que no lo tienen ahí en sus ciudades, digan, oye, pues mira, pues igual vamos a ver un partido que igual nos gusta, yo qué sé. ¿Sabes? Sí. No les das la oportunidad. No, Tarragona es una ciudad que de toda la vida ha sido, entrenó Porfirio ahí. Es una ciudad de básquet. Tarragona no tiene equipos, pero es una ciudad de básquet. Con más motivo para habernos promocionado. Sí. Y una de las cosas que eché en falta, fijaros, no es que la echen en falta porque hubo, pero eché en falta que la ubicación, la quedada de aficiones que se suele hacer siempre, que este año también se hizo, pero se hizo en la fanzone, y que la mayoría de las veces se hace en la ciudad, dentro de la ciudad, en el centro, tal, y así ya pues te aprovechas para, pues para tomar unas cañas por el centro, picar algo, tomar algo y tal por la ciudad, y además eso también crea el ambiente dentro de la ciudad un poco se contagia también de, pues eso, de la fiesta y demás. Aquí todo en la fanzone. Entonces, claro, si te veían en el autobús o en un taxi que ibas hacia el pabellón, aún se asombraba alguno, pero el que no vio diría, pues esto pues ha pasado por aquí una competición, vete a saber de qué, porque había también una competición de waterpolo y pues ya está, pues dirían, pues sí que ha venido gente al waterpolo, alguno. Pero podríais haber hecho una conexión desde la piscina o algo.
Pues estuvimos. Sí, los vimos y todo. Yo, por ejemplo, este año fui a la Copa del Rey a Valencia y la quedada de aficiones también fue en la Fanzón, que era a la salida del Roig Arena. O sea, yo, Sí, por que ejemplo, eso me acuerdo discutieron un montón la gente, ¿no? sí, el año de la pandemia yo fui a ver la Copa del Rey a Málaga y el pabellón del Carpena está en una punta de Málaga y toda la fanzón y todo se ponía por la calle Larios, que es la parte céntrica de Málaga, y allí era un encuentro de aficiones, pero este año parece que se estila así, hacer la fanzón justo a la salida del pabellón y el encuentro de aficiones ahí. Entiendo que es por comodidad de las aficiones, para no tener que estar desplazándote por toda la ciudad, pero así también reduces esa visibilidad para el resto de la ciudad. O sea, porque en dos calles está todo el resto de la ciudad prácticamente ni se entera. Y favoreces que haga caja el que ha montado la fanzón. Lo decía Claro, Sara ahora claro. y es verdad. 4 pavos Claro. una cerveza, 5 con el vaso, 5 Sí. una Coca-Cola o 4 la Coca-Cola, 9 euros más el vaso, 10 el cubata, que no eran precios desorbitados. Ojo, no son precios desorbitados porque era una cerveza, pero era un poco más grande, ¿no? O sea, no era un tubo. Pero tampoco era barata. Quiero decir que luego nos enteramos de que había otra barra al lado de donde se estaba jugando la competición de waterpolo y la cerveza era 2 euros. Ay, que fuimos. Y allá que fuimos, por supuesto. Obviamente. A tomarnos un café y una cerveza, claro. Y además había bocadillos y café también, ahora que lo digo. Sí, sí. Es verdad. Bueno, son cosas para apuntar para este próximo año. Por ejemplo, la fanzón. Sí, desde luego. A ver si para este próximo año. Sí, Bueno, a ver qué hacen en Zaragoza. Tiene espacio alrededor del pabellón para montar algo parecido a lo que se montó, incluso mejorarlo. Fijaos, Casa de Monzaragoza fue el único equipo que montó. Están vendiendo camisetas. Sí. No sé si vendería mucho o poco, pero estoy seguro de que muchos de las otras aficiones comprarían la bufanda, comprarían tal. Yo, de hecho, si hubiera habido stand de otras aficiones, hubiera comprado seguro bufanda pues del Leganés, creo que es el único que no tengo, del resto tengo, pero a lo mejor pues la camiseta de la Copa o tal, pues lo hubiera comprado, pues, la suelo comprar y guardar. Así que bueno, pues también es verdad que bueno, pues no todos los equipos ponen el mismo interés ni tienen las mismas posibilidades también. Vamos a ver. Pero si lo montaba Casa de Mon, podía haber montado un stand Valencia, seguro. Y podía haber montado otro stand Jairis, seguro, que también vino gente. Con lo complicado que es comprar una camiseta de Jairis, porque yo la vez que la compré me las vi para comprarla. O sea, es que no lo ponen fácil. Así que bueno, vamos a ver, ahora lo decía Comín, van a montar buena en la Final Six. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los del chat, que no os hemos dicho nada, y vamos a empezar a hablar ya del masculino, que todo esto lo hablaremos dentro de un rato del femenino. Pero bueno, vamos a ver si es verdad que montamos algo chulo en la Final Six y aprendemos a ver que es una de las cosas que en la Copa funcionó bien. La fanzón funcionó y las food truck que hubo eran 3 solamente, pero bueno, pues estaba bien, la comida estaba bien, no era excesivamente caro, insisto, pero estaba bien. Bueno, pues ya está. Bueno, pero muy deficiente en general. Bueno, hablamos de los chicos. Hablando de aprender, ¿no? Hablando de aprender. A ver si aprenden a votar. Dios santo, qué barbaridad. Yo no sé, a mí me da pena por Joan Plaza. Ese señor ya no sé qué edad tiene, pero que podría estar en su casa descansando en un chalet en Benidorm. Ha venido aquí, no sé qué le prometieron, pero la rueda de prensa de hoy, más allá de que esas ruedas de prensa previas que hace el masculino a pie de pista ya me dan una sensación de tristeza de por sí, porque parece un club de tercera fe, pero que encima salga a decir el que no quiera estar, que no esté. Hostia, es que lleva un mes ya o todavía no ha cumplido el mes. Yo creo que sí, Messi algo. Sí, porque lo ficharon justo cuando empezó el parón. Sí, lleva el Messi algo. Qué largo se le está haciendo al pobre hombre. A ver, pero yo creo que este tío, con la naturalidad, este tío habrá estado en todo tipo de situaciones. Que tenemos un tío veterano. ¿Tú crees que parecida está? Que habla, sí, seguro, le habrá pasado de todo en el mundo del baloncesto. Afortunadamente, o sea, esto te pilla, pues Ramírez, por ejemplo, que era un entrenador nuevo, digamos, novel en la ACB, que lleva un recorrido más corto, y a lo mejor esto sí que le viene un poco más grande, pero Joan Plaza es un tío veterano y se supone que lo hemos fichado precisamente para eso, ¿sabes?
¿Qué habrá visto este hombre en ese vestuario para salir diciendo lo que hay? Yo creo que una desidia ¿Cómo es que total. lo dice? En plan, sí, ayer les dije que el que se quiera que se vaya. Pero lo dice así como, Sí, sí, pues bueno, lo que Y llevo dijo, haciendo por un mes favor, entero. iros. por Sí, favor. o sea, lo dice No sé. como, o sea, no sé, me hace gracia. Si me Pues queréis, irse, que decía la Lola Flores, ¿no? Tal cual. tú imagínate lo que debe haber pasado en la victoria que consigue en la rueda de prensa. Lo primero que hace es acordarse de Ramírez. De Ramírez, es que Hombre. ojo. Que diría, hostia, lo que habrá pasado a este hombre hasta que lo han echado. Pobre de él, primera experiencia en España y se tiene que tragar esto, pobre de él. Esta victoria es tuya, compañero. Tal cual. Es que además viene un calendario que es locura. No, es que hay que recuperar el partido que quedaba colgado. Toma, Baskonia. Venga. Toma, hostia. Es que lo tenemos crudo. Domingo Barça, toma, otra vez. Sí, lo tenemos crudo para, no sé, para mantenernos donde estamos, pero la mentalidad ya no es que vaya la afición y anime. La marea roja, una mierda la marea roja. ¿Sabes? No, es que es así. O sea, si vamos ahí, parecemos idiotas. ¡Venga, vamos! Y el otro, se nos falta girarse y hacernos una peineta. Pues chicos, a ver, es que no. Yo también os digo una cosa, o sea, de los que estamos abajo, o sea, claro, como ahora estamos en una situación tan mala que yo me veo obligado a ver los partidos de todos los rivales de Casa de Mon, los fines de semana, o sea, que son Joder, vaya apoteósicos todos. sufrimiento, Víctor. Excepto Burgos, que es el único que sí que lo veo al equipo con chispa y con energía. O sea, ver a Andorra, ver a Gran Canaria, ojo Gran Canaria, ver a Lleida, o sea, no os penséis que están mucho mejor que nosotros, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que evidentemente nosotros vemos lo nuestro, pero es que lo que hay por ahí, telita, ya os digo, excepto Burgos, que ahora Burgos va a venir con 2 fichajes, con 2 americanos, que uno creo que en la J-League pues media 20 puntos, pero es que hace poco metió 54, que ojo también esos fichajes. Que como pasa en Casa de Mano, aquí traemos 2 americanos, como Ray Foreman, como Washington, a lo mejor te desestabiliza un poco más de lo que te ayuda, ¿sabes? Hay que tener cuidado. O sea, vemos lo nuestro, pero fuera de Zaragoza no os penséis que está la cosa. Pues Hay luz Víctor, al fondo del túnel. En Lleida. pues por eso te digo que ojalá, porque de verdad. O sea, en Lleida, y me sabe mal. Yo igual voy hasta de calle, no le pongo ni la ropa de Me casa. sabe mal decirlo, pero es verdad que había ya rumores con Gerard, con Encuentra, y ha salido la directiva a decir que no, que esto lo van a sacar con trabajo y que no se va a tocar al entrenador. Más que nada porque yo creo que no hay dinero como para pagarle. Le han renovado ahora 2 años. O sea, Mira, yo a os mí quería. por ejemplo, lo de Gran Canaria. O sea, que Gran Canaria sí que tiene pasta, porque ha fichado a Cassius Robertson y a Metu, pero a Lakovic, o sea, y juegan. O sea, es que casi. Lakovic salió la los semana Lakers al lado de ellos. pasada. La semana pasada salió, ¿no? Que decían que Lakovic se planteaba dimitir o no sé qué historias. Pues ahí sigue y no juegan a nada, absolutamente nada, ¿eh? Sí, y además hubo el tema que tuvieron de impagos 2 meses o Sí. no sé qué. Bueno, que luego dijeron que no, no sé. Ya. No sé, yo os quería leer, no sé si habéis visto, creo que os lo he pasado por WhatsApp, el estudio la previsión que han hecho los del Rincón del Supermanager, decía el tuit. Hemos simulado 50.000 veces los partidos de liga regular que quedan. Así acabaría la liga regular ACB 25-26. Me voy desde el primero que tiene alguna opción de descenso, que sería el Lleida, que le ponen un 1,6%, terminaría la temporada 13º. El 14º, Casa de Mon Zaragoza. Un 95% de posibilidades de media tabla, entre el 9º y el 16, y un 5% de posibilidades de descenso. El 15º es Gran Canaria, con un 9,8% de descenso. Luego está Burgos, con un 38,8% del descenso. Y en el descenso, Andorra, con un 44,8% de posibilidades de descender. Y Covirán Granada, con un 99,7% de posibilidades de descender. Yo me agarro, no sabéis cómo, a esto que no conozco ni la página ni lo sigo. Me ha salido hoy random el tweet. Pero oye, ahora son nuestros mejores. Hombre, es la guía a seguir. Sí. Y que nadie diga lo de las estadísticas están para romperlas. No. Los números y los estudios son para seguirlos. Y luego han sacado de cada equipo que lucha por el descenso,
que decían, no lo tiene fácil Casademont, tendría que sacar sus partidos como local frente a Lleida y Coviranes, sí, y luchar un tercero, un 5% de probabilidad de descenso para los maños. Poco me parece viendo el calendario. Pues Joan ha dicho que quería 10 5. victorias para la salvación. Entiendo que sí. Tiene que sacarlos de local, claro, de local es Barça, Jayopos, Covirán, Valencia y Murcia. Toma ya. Aquí todos aquí en la frente. Pero si es que Plaza ha dicho en la rueda de prensa que quería sacar 5. Sí, no, si querer, y yo por mira, querer, quería haber sacado todo. No me por salen. querer quiero que me doblen el sueldo, pero no va a ocurrir. ¿Sabes? Por querer. Vamos a ver. Sí, que explique que hay que sacar 5. Siempre se habla de que para la salvación están 12 victorias, claro, por eso dice las 5. Pero ya hace años que con 12, con 11 no baja la gente. O sea, Y este año, menos, tal como está menos la habiendo cosa, tantos equipos abajo. Este año igual con 10 te salvas. Y a lo mejor hasta con 9. Pues esperemos. Ya, 9 ya lo veo muy límite, Carlos. Veo jugársela mucho, Andorra no va a ganar mucho más. No, Burgos no te digo. Horriblemente mal. Pero Andorra no va a ganar muchas más. Y lleva 7, y no, nosotros 7 y Andorra 6, ¿no? Creo que es. Bajan 2, pregunto, ¿verdad? Sí. Bajan 2. Sí. Y ojo que Covirán ahora viene con subidón, que ha ganado 2. Pero que ha ganado 3 en todo el partido, que tiene que ganar. Ojo, 4 para igualarnos. Sí, sí. Que ya no nos coge, o sea, Covirán seguro que desciende. El calendario de Andorra tampoco es fácil, Claro, por eso digo que Andorra no va a ganar. Lo bueno que decían, el último partido que es en Lugo, creo que el Lugo tiene pinta de que no se va a jugar absolutamente nada. El anterior, el penúltimo es Murcia en casa, que pues Murcia seguramente igual se juega hasta ser cabeza de serie en playoff, porque está tercero ahora mismo. Pero bueno, ¿les debemos algo? ¿Hay alguna venganza pendiente ahí? Sí, nos tienen un cariño especial los de Murcia, sí, como yo a ellos. No, de Breogán. Ah, Breogán, son majos. De todas formas, decías que nos oigan, qué bajos que son, ¿verdad? Les que queremos dar cualidad. Pero es que nosotros no jugamos a nada, O sea, es que... Y luego lo que es muy raro es lo de Kumaye. O sea, Kumaye ya me pareció raro, o sea, en el vídeo del viernes del entreno me pareció no verlo. El domingo en el partido lo veo vestido de chándal, pero claro, nadie dice nada. Y de repente sacan el comunicado, ayer lo sacaron, o sea, después del partido, de que no había podido jugar por un golpe que recibió en el entrenamiento que se le agravó en el viaje. Hostia, no entiendo que eso no se informe antes del partido. O sea, para mí, que Plaza no quiera como allí, hijo, ni te quites el chándal. A ver, Víctor, ¿de cuándo a esta parte el Casademont ha hecho las comunicaciones como lo hace el resto de los clubes y al resto de todos los aficionados? Pero siempre de lo mismo. No, pero siempre otra cosa es que te digan exactamente lo que les pasa, pero siempre que un No, jugador siempre no ha jugado un partido sí. por un golpe o lo que le pase, pues hoy como allí no podrá jugar por un golpe, vale, ya está. O sea, luego ya el resto sí que es verdad, que no se informa de exactamente dónde ha sido el golpe, ni para cuánto tiene eso, no. Pero yo creo que la primera vez que lo hacen está como los jugadores. Se dice y se comenta que no iban acompañados de nadie de comunicación al partido y que tampoco había prensa acompañando al equipo, con lo cual no tuvieron necesidad. Corroboro. Pero hoy en día no hace estaban los falta 3 estar ahí en Tenerife para poner un comunicado, digo yo. Pero como no había prensa que les achuchara ni tal, pero estamos en la Copa. Hacer fotitos y subir cosas de la Copa, que también está bien, pero que bueno. Ya, a mí me sorprendió verlos a los 3 ahí. Los 3, sí, estaba todo el mundo de comunicación ahí, sí. Bueno, también os digo que a veces para lo que tienen que decir casi bueno. Por otro lado, Kumarch en principio estaba fuera, ¿no? Es decir, fuera se de rumorea, se dice, pero está cortado. Pero ahí sigue. El de tomate se va. Ahí está. Lesionado igual no lo pueden echar. Está feo. Está con la baja. Pues lesionado vino.
Tal cual. Como todos los demás, porque aquí parecemos un centro de recuperación. Lesionado y se va menos lesionado. O sea, que lo devolvemos mejor que como vino. Como un centro de rehabilitación animal, que coges a los animalicos heridos por ahí y luego los vuelves a poner en libertad, pues hacemos lo mismo. Qué pena Hostia, damos. qué símil, qué ¿Dónde símil. estás de resaca, Carlos? Vamos cogiendo. Quítate ese pañuelo, me cago en la leche. Que lleva la alica rota, vamos a cogerlo y vamos a tratarlo bien. Luego... Te está poseyendo Juan Roch. Sí, por Dios, ya vale. Madre mía, es que lo de este año está siendo muy, muy duro. Bueno, yo esta semana, aunque tenemos calendario difícil, Baskonia y Barça tampoco es que vengan ahí para tirar cohetes, os lo digo. Bueno. que es Baskonia y Barça. Y nosotros somos nosotros, Víctor. Es que otros años de verdad que al Barça yo siempre he dicho, viene el Barça aquí y le pintamos el morro. Sí. Este año no los veo. O sea, no los veo. No lo veo. Carlos, ahora porque estás en este año. Pero el año de Martín Schiller, que empezamos 0-4, lo echan, viene Porfirio, perdió los dos siguientes y el primero que ganamos es en casa contra el Barça. Creo. El PowerPoint. O sea, ¿no? llevamos 0 ganados. O sea, más negativos que ese día no podemos estar. No, yo creo que fue Hazme caso que se gana. El domingo se gana. Venga, vamos, pongo un mensaje positivo de Sarika. Venga, va. Si ganamos a Baskonia una vez, ¿por qué no dos? No, claro. Sí, Sarika, sí. Sí, o sea, sí, las probabilidades existen y ya está, y se pueden alinear los astros y los chakras y todo, y yo qué sé, o que se le pinche una rueda al Barça y no llegue a tiempo, yo qué sé, o sea, que pueden y le den partido por perdido, pueden pasar cosas, ciertamente. Bueno, chicos, a mí perdonadme, pero yo me tengo que despedir, que tengo un evento familiar. Muy bien. Ahora, ¿vale? Disfruta. Un placer y bueno, a ver si ganamos. Venga. Que aproveche el catering ese de lujo que habéis contratado. Chao, adiós. Adiós. Supongo que será catering del cachirulo, claro, hacer gasto a Reinaldo. Claro. Que menos, ¿no? Imagino. Bueno, estaba mirando resultados del Baskonia, más allá de la derrota el día 1 de febrero con la Laguna Tenerife. Si vas bajando, contra la Peña le meten 87 a la Peña. Y luego juegan contra el Baxi, que sería un equipo que no es de nuestra liga, pero que podría ser, 130-85. Joder. 96 le mete al Girona. 96 le mete al Girona y 99 le mete al Andorra. Pues si les ha metido tantos a estos, a nosotros... No, el problema que es, si entramos en el juego que quiere Baskonia, que es poco hilvanado, o sea, que es rebote y a correr, ahí estamos muertos. O sea, eso está clarísimo. Porque además es un equipo que tiene... Es que es un equipo un poco raro. Porque ahora sí que han fichado un pivo de la Liga Australiana, creo, Edwards. Pero hasta ahora estaba jugando de 5 de Akite, que es más un 4 que un 5, y el segundo 5 es el nigeriano este que han traído, que mide 1,98. Eso sí, es un puto animal. Entonces tiene, claro, el día que tiene Cabarrot enchufado, pues ahí vas plegado, Forres en el exterior, pero yo creo que la baja de Kuru sí que les está afectando un poquito a nivel de intensidad defensiva, sobre todo, que es el que les da atrás un poco más de pozo. O sea, es un equipo que, que podemos quedar con ellos 120, 118. O sea, somos dos equipos totalmente ofensivos. Hombre, por decir algo, ¿no? Que el juego de Casa de Mos es ofensivo. Es ofensivo, es ofensivo. según lo he dicho. No me cabe ninguna duda. Estaba sonando raro ya, ¿eh? Sí. Me estaban sangrando los oídos aguantando allí. Digo, no puedo soportarlo más. Sí. Bueno, no os propongo hacer ninguna porra ni al chat tampoco porque no van a caber los ceros, así que vamos a... Noticias de última hora para animar lo que nos está diciendo Arruego. Toma. ¿La veis aquí?
Kurus está de vuelta. está de vuelta. ¡Yujú! ¡Qué alegría! Ya no vamos a ganar, ya está. Fenomenal. Acaban de joder todo el estudio que había hecho del scouting Baskonia. a tomar por culo. El scouting, llevo 3 semanas tragándome partidos de Euroliga y de Liga de Baskonia y ahora me lo joden aquí con un comentario. Hala, por favor. Bueno, pues nada, podríamos ver el partido. Yo, si queréis, nos juntamos ahí en la Plaza del Pilar y hacemos y veneramos y ponemos velas y tal, y vamos entrando y saliendo y como opción. No sé, yo qué sé. 117 de 118 MVP Kumaye y sin prórroga. ¿Cómo? Fuente del Cierzo, cuidado, que no, porque ya ha dicho Fuente del Cierzo que no va a poder jugar aunque se le reclame, pues se ha roto el brazo, aunque está más en forma que algunos jugadores, de lo cual no me cabe ninguna duda. De ahí lo del resultado, va con el Enantium y esas cosas. Hay choque de antiinflamatorios ahí y bueno, en fin. Bueno, Ramón, tenemos vídeo, ¿verdad? Tenemos vídeo, pasamos vídeo y dejamos aquí a los chicos porque tenemos 2 partidos por delante que yo creo que el martes que viene vamos a tener un montón de contenido. Ojalá ahora ya, en serio, ojalá alguno de los dos podamos sumar una victoria y podamos coger un colchoncito porque Burgos juega contra Gran Canaria. Y ese sí que nos puede hacer mucho daño como gane Burgos. Así que, bueno, ponemos vídeo, Ramón, y pasamos a las chicas. La derrota del Casademont Zaragoza en Tenerife por 99-76 no preocupa solo por el resultado, sino por la sensación que dejó el equipo. Perder ante uno de los conjuntos más sólidos y trabajados de la liga puede entrar dentro de lo normal, pero lo realmente alarmante fue la imagen de fragilidad, falta de tensión competitiva y escasa dureza con la que afrontó el partido. Más que una derrota lógica, fue un aviso de que la victoria anterior ante Burgos no había solucionado los problemas de fondo. Desde el primer cuarto, Tenerife impuso su ritmo con claridad. El 29-20 inicial incluso se quedó corto para lo que se veía sobre la pista. Zaragoza superado en defensa, incómodo en ataque y sin la energía necesaria para competir. Joan Plaza intentó mover el banquillo, y algunos jugadores como Corey Foreman, Washington o Miguel García o Miguel González aportaron algo de oxígeno, pero el equipo ya transmitía la sensación de estar sobreviviendo más que de disputando un partido. Los datos de valoración reflejaban esa diferencia en intensidad, lectura y presencia. En el segundo cuarto hubo un pequeño intento de reacción. Zaragoza llegó a colocarse 38-33 y por momentos pareció que podía entrar de verdad en el encuentro, con Dubi encontrando algunas ventajas. Sin embargo, esa mejoría fue muy breve. Tenerife respondió con la naturalidad de un bloque hecho de memoria, castigó cada desajuste y se marchó al descanso con un 53-38, rematado por un triple de Huerta sobre la bocina. Ese golpe fue tanto táctico como mental. La segunda mitad repitió el mismo patrón. Hubo otro pequeño espejismo rojillo, liderado por Washington y apoyado por Robinson, que dejó el marcador en un 73-57 al final del tercer cuarto, pero nunca dio la sensación de que la remontada fuera real. Tenerife seguía controlándolo todo, con Huertas dirigiendo con brillantez, Cermadini dominando cerca del aro y el equipo local funcionando como un bloque compacto. En cambio, Zaragoza actuaba demasiadas veces como una suma de esfuerzos individuales sin continuidad. Ahí está el gran problema, no se trata solo de perder en una pista complicada, sino de cómo se pierde cuando el equipo se juega tanto. Tenerife terminó con 99 puntos, 15 triples y 23 asistencias y 130 de valoración colectiva. Zaragoza, en cambio, volvió a dejar una imagen blanda y resignada por momentos. Joan Plaza acaba de llegar y una imagen para corregir el rumbo, pero si el equipo quiere lograr la permanencia no puede permitirse partidos así. Lo más doloroso no fue caer por 23 puntos, sino hacerlo dejando la impresión de que ahora mismo hace falta bastante más carácter para salir adelante. Bueno, pues tiempo ahora para las chicas. Derrota en la semifinal contra Valencia Basket, que jugó mejor que nosotros, no nos vamos a engañar. Quienes estuvimos en la pista lo vimos muy claro. ¿Cómo lo visteis en casa, Víctor, Ramón? Vosotros que estabais desde casa viéndolo en la tele, ¿cómo visteis ese partido? Sí, cualquiera de los dos, Ramón. Dale, Víctor. Al decir Víctor o Ramón, pensaban que Víctor o Ramón. Si no hablo yo. Que es que ya me perdonás que estaba escribiendo por el partido de Valencia. Sí. Partido de Valencia, a ver,
yo creo que desde el principio Valencia se lo tomó muy, muy en serio el partido. O sea, Valencia lo tenía muy preparado. Nos puso el partido muy, muy físico. Que Casademón este año precisamente lo que había mejorado era un equipo más físico, pero joder, Valencia con la pívot de esta ficha con la Hillsman y la base, hostia, el salto que ha dado físicamente es tremendo. Y luego a eso le unes que Fiebis, no sé, al final no sé si llegó a fallar un tiro. Me suena que falló un tiro al final, pero llevaba 100% hasta el último cuarto, pero sí que me suena que al final falló uno. Pues Valencia hizo un partido que yo no vi opciones reales de entrar en la lucha porque nos acercábamos un poquito, se volvían a ir, a lo mejor te metían, no sé, bueno, Juan, nos acercamos a 3, pero nos enchufaron 3 triples seguidos. No vi opciones reales de poder ganar ese partido. O sea, a mí me pareció Fue una es que lástima, pero es así. O sea, Valencia estuvo muy acertado y nosotros no. Es que creo que no No, hay mucho más que decir. No, pero defensivamente yo a Valencia lo vi un punto por encima que a O nosotras. sea, yo creo que se les vio con muchas ganas. Al final, Sí, Valencia hombre, o iba por esto o es que no le queda otra esta temporada. Entonces yo creo que claro. salieron a matar. Sí, sí. Bueno, con el papel que hacen aquí, no tienen ya un puntito más para, no como favoritísimas, pero para luchar por la liga en los playoffs. Sí, sí, pero yo creo que venían un poco a arreglar lo que habían hecho antes. Sí, porque sí, es que sí. no. De hecho, decías del acierto en triples, solo Fiebig es un 4 de 5, ellas tienen un 41% de acierto en el tiro Es de tres. que yo creo que llegamos a entrar un poco libre, mejor. creo que no fallaron ni un tiro libre. En el libre No. 21 de 21. De hecho, lo he visto esta mañana que tienen un 96%, creo, en toda la copa. ¿Cuánto hizo Hillsman? ¿10 de 10? 10 de 10. Sí. 2 de 2 en tiros de 2, 10 de 10 en tiros libres, 0 de 1 en triples. Sí. A ver, estaba claro que Valencia o sea, no podía seguir como estaba Valencia durante esta temporada. O sea, Valencia iba a ir arriba sí o sí. Nos ha tocado a nosotras que den el do de pecho, pues bueno, pues ya está. O sea, Pues mira, que también venían de perder contra Girona. Claro, pero es un equipo que está construido para ganar la Copa de la Reina y la Liga. O sea, yo ya lo hablamos la semana pasada. O sea, yo para mí Casademón era el equipo favorito para ganar la Copa de la Reina por cómo venía, pero perder en semis con Valencia para mí no es un fracaso. Para mí no, tampoco. Duele muchísimo, pero no se lo puede tildar de fracaso perder con Valencia en semifinales. Aunque sean semifinales, Para mí no. es en semifinales porque te ha tocado en ese lado del cuadro. Si hubiera sido en la final, hubiera dicho, bueno, en la final duele menos. Pues en la final duele lo mismo. A mí perder me duele siempre. Pero perder con Valencia para mí no puede ser un fracaso nunca. Salvo, y otro equipo. Salvo que te barran, salvo que hubiera salido Valencia y nos hubiera barrido del campo. Con el acierto que tuvimos, tampoco estuvimos tan lejos todo el rato porque estuvimos a 10. De hecho, los 2 triples que nos mete Leo antes del final del descanso, yo creo que ahí nos mataron. Luego nos ponemos a 3, otra vez. Porque nos vamos al descanso 11 abajo, pero nada más empezar el descanso nos ponemos a 3. Pero nos meten 3 triples seguidos después. Y aquí comparto la opinión de Luis Miro, que decía que el acierto puede estar o no estar, eso es evidente. Hay días que te entra, si tiras de rodillas y de espaldas, te entran, y otros días que da igual, que no entra nada. Bien, bueno, el acierto puede estar o no, pero, y decía Luis, pero sin igualar la intensidad defensiva de Valencia es imposible ganarlas. Y es verdad. Y lo uno a lo que decía María Jesús también, que hablaba de los rebotes. No he visto estadísticas de rebotes, pero es verdad que los rebotes importantes los cogieron ellas. Sí. Y al final, no sé si en las estadísticas se verá reflejado o no, pero cuando no igualan la intensidad defensiva sobre todo y se pone físico el partido, pero no terminas de igualarlo, además no te entran, pero además concede segundas oportunidades a Valencia, estás muerto. Segundas y terceras, que las faltas de Mariona, sí, se metió con 2 muy pronto. Las faltas de Mariona fueron clave y para mí el principio fue clave. A ver, es que yo creo que todos sabíamos que si no las dejábamos tirar, si les aguantábamos el principio, yo creo que nos lo podíamos haber llevado sin ningún problema.
Pero con ese principio es que no. Y si os fijáis, yo creo que con la segunda falta de Mariona, la idea de Cantero era no sacarla hasta la segunda parte, pero la tiene que sacar al final del segundo cuarto porque se nos estaba marchando. Y Sí, sí. entonces hubo una que no Un fue durante todo 8-0. el partido así, pero Rubén Burgos metió a defender a Mariona a Leo Fievich, que esto hasta ahora creo que no lo había hecho, o sea, meter una tía grande que le impida ver los pases, a que le molestase más a Mariona. Mm. O sea, al final, estos equipos se conocen tanto porque han jugado tantas veces que se tienen como que reinventar un poquito algo para que sorprenda. Mm. Y también creo que, es que no recuerdo cómo se llama la base americana de Valencia. Anderson. Anderson. Creo que fallamos un poquito en la defensa sobre ella porque igual le tenemos que haber dejado tirar más. Porque yendo para adentro esta tía es muy peligrosa. Además es fuertísima de piernas. Y cada vez que entra para adentro nos metía canasta. Igual le tenemos que haber dado un poquito más de sitio para... Bueno, creo que tiene un triple, lo metió, pero bueno, pues tírate otro, ¿sabes? No sé, a ver, son cosas que se dicen también a toro pasado, pero bueno. Sí, yo he de decir que verlo no lo vi porque, bueno, como sabéis vosotros, estaba narrando un apasionante partido de hockey hielo femenino, bueno, semifinales de Copa de la Reina, pero hockey hielo femenino. Y luego el partido me pilló entre el final y el inicio del partido del cuarte, que también pues me tuve que ir hasta cuarte, pero lo estuve escuchando por la radio y entre otras cosas las que decía Alex García una era esa que dice Víctor, de que igual se estaba equivocando en la defensa con Anderson en no dejarla penetrar tanto, dejarla tirar más de 3. Pero bueno, que claro, eso pues cuando lo planteas, yo qué sé, igual pues ves también que te están ganando el rebote y dices, si va a tirar, pero luego nos lo ganan de dentro. Sí. En el rebote que decías, Carlos, lo que se ve, rebotes totales son 25 Casademont, 30 Valencia. Rebotes ofensivos y defensivos de Casademont 10-15 y de Valencia 9 ofensivos, 21 defensivos. O sea, sí, pillan más defensivos, pero bueno, o sea, no sé. Tampoco es significativo, pero sí que es verdad que yo creo que en las acciones determinantes sí que estaban muy presentes en el aro, tanto en el suyo como el del rival, el nuestro. Y ahí en esas acciones sí que podrían haber sido determinantes, vamos, y de hecho lo fueron. En cuanto ellas veían que el partido se les empezaba a complicar, metían una marcha más y volvían otra vez a los 10 puntos con los que estaban cómodas. Estaban cómodas con 10 puntos. Es verdad que tampoco se nos fueron, ¿eh? O sea, que el partido no. podríamos haberlo ganado si a poco que hubiéramos tenido quizá un pelín más de intensidad, un poco más de suerte cara al aro y tal, igual se le hubiera podido dar la vuelta, ¿eh? O sea, yo creo que sí. No fue un desastre de partido. Yo no me quedo con la sensación de que fue un desastre de partido. Para nada. ¿eh? O sea, yo creo que hicimos peor partido contra IDK, sustancialmente peor partido contra IDK que contra Valencia. Sí. Pues contra Valencia... Pues no te da. Necesitas mucho para ganar a Valencia y necesitas mucho menos para ganar IDK. Efectivamente. Ya está. Tal cual. Y hay que decir, por si alguno ve cosas del programa a posteriori, que hay gente que debe tener radares de cuando gente escribe en Twitter, que se diga que no era un objetivo en la Copa, no quiere decir que no quisiera ganarla el club o los aficionados, que es básicamente que hay más cosas por las que luchar. Entonces, pues bueno, que más fui un poco funada, pero no sé, por eso tampoco digo, me parece que diga aquí... Pero bueno, enseguida salta la gente por redes a decir, no, ahora resulta que no era objetivo del club o no la querían ganar, no. Pero bueno, has gastado una bala, tienes otras ahí activas todavía, que además el premio final es más importante, yo creo. Y la realidad es que yo veo que todo el equipo tiene la Final Six mucho más entre ceja y ceja que la Copa. O sea, la Copa podía ser un regalo. Pues mira, pues eso que nos llevamos y te metes en final, pues mira, y si te la llevas, pues oye, a todos nos gusta ganar un título, pero creo que este año hay otros objetivos. Dame una plaza segura. Como que la Copa de la Reina puede haber más años para ganarla, pero Final Six está muy... Yo veo a Cantero... Que es muy jodida ganarla, ¿eh? Que no es ganarla, o sea... tener una plaza, yo creo que el objetivo debe ser tener una plaza el año que viene en Euroliga y no tener que comerte la temporada desde septiembre. Efectivamente. Yo creo que el objetivo del club tiene que ser ese este año. Sí. Pero para eso nos quedan, creo que son 3 partidos, 3 victorias. Bueno,
y no tenemos un calendario especialmente complicado, pero eso es perfectamente No compatible. seremos Ese el debería ser- equipo. Conseguir eso, principal. objetivo prioritario, pero conseguir Sí. eso y poder ganar la Copa de la Reina creo que eran objetivos que son complementarios. Lo que creo que no es complementario es ganar la Final Six, porque ahí sí que tienes que dejarte la vida. Pues Y aún así, cuidado que la Final Six está jugando con los... O sea, es que ya no estás jugando con los mejores equipos de España. Estás jugando contra los mejores equipos de Europa, contra las mejores jugadoras del mundo. Entonces, si nuestro objetivo es ganar la Final Six, ojo que la hostia puede ser gorda. Hombre, no, yo creo que no tienen como objetivo ganar la Final Six. Yo creo que tienen como objetivo hacer buen papel en la Final Six. Objetivo, para mí, creo que objetivo club debería haber sido tratar de ganar la Copa de la Reina y quedar primeros en liga regular. Y todo lo que venga en la Final Six ya es un regalo. Para mí. Pues es que si escuchas a Cantero... Bueno, ya, pero bueno, estoy con Cantero al 80%, pero hay un 20% que no. Pues Sí, oye, sí. yo creo que como aficionado, como abonado, entre ganar la Copa y ganar la Final Six, prefiero ganar la Final Six, ¿dónde va a parar? Ahora, la realidad de ganar, las posibilidades de ganar la Final Six son, pues todavía más bajas que las posibilidades de descenso del Casa de Mon masculino, ese 5%. Vamos a ser sensatos. Entonces, creo que si no era objetivo del club, era un error. Creo. No lo sé, yo lo digo más por lo que les he escuchado a ellas. Yo creo que el club no tiene ahora objetivos de ganar este título. O sea, el club, yo creo que debería ser, el objetivo debe ser luchar hasta el final en los 3 títulos, sobre todo en Liga Doméstica y en Copa de la Reina, que es lo más factible. Ya te has metido a Final Six. Perdona que os corte, lo que decía Luis Miró, ojito que la Final Six no nos cuesta el primer puesto de la liga regular, o sea, ojo. Pues al igual que la Copa te lo podía costar, es que es igual. Ojo que estamos hablando que es que el premio de ganar la liga regular es olvidarte de todo para el año que viene, que ya sabes que tus jugadoras van a renovar porque tienen plaza en Final Six, o sea, para mí es el mayor premio. O sea, en Euroliga, tal, o sea, ese es el premio. Y todo lo que venga después, bien, pero el premio es ese. Entonces, cuida con la Final Six, que es de un y todos sabemos además lo que se permite jugar en la competición europea y lo que se permite en Copa. Y eso que en Copa hubo palos también contra Valencia. Pero cuidado que no es lo mismo que la Euroliga, que en la Euroliga te ponen los ojos morados a la primera de cambio. Y en la Final Six, cuida que va a haber palos. Entonces, no sé, yo es que si de verdad ha habido una elección por parte del club, creo que se equivoca. No, yo creo que elección propiamente dicha no. Creo que no hay. Pero al final, la cabeza de las jugadoras también están estas cosas. Eso es lo que vengo a decir yo. Evidentemente, no juegan contra Valencia diciendo, no, vamos a perder hoy que yo Final Six. No. Pero en la cabeza de las jugadoras de cuerpo técnico, bueno, el cuerpo técnico entiendo que hace su trabajo de no marcar un objetivo más a largo plazo que el que tenían, que era el Valencia. Intensidad, que seguro que es contra Holandes el primer partido de Final Six. Yo creo que estas competiciones, igual que igual que la Supercopa, que se juega al principio, las jugadoras de aquí sí que saben el valor que tiene para el aficionado. Las jugadoras de fuera, no sé si os acordáis en el vídeo del anuncio de la renovación de Borachkova, se pasan las fotos y hay una de las fotos es con la Supercopa y dice, yo pensaba que era un trofeo de pretemporada. Luego me explicaron lo importante que era, ¿no? Yo creo que estos torneos de la Copa, sentimentalmente para la afición y demás, son muy importantes, pero a nivel de... Y obviamente para las jugadoras, yo no me creo que una jugadora como Mariona no quiera ganar una Copa de la Reina y la Copa del Barrio del Actur sí tiene que participar también. Pero yo creo que las jugadoras, coño, es que es eso, están pensando en que tienen que jugar una Final Six, que tienen que quedar primeras en una liga regular, jugar unos playoffs de liga y ir un pasito más de lo que se consiguió el año pasado es ganar los playoffs de liga. Si te termina la temporada ganando una liga y quedando o llegando a una final de la Final Six y habiendo ganado la Supercopa, no es un triplete,
pero está muy cerca, ¿eh? Y tener en cuenta que Valencia, o sea, venía a Tarragona con unas ganas de quitarse a Casa de Monda y medio, pero locas, o sea, porque este año que hemos perdido un partido contra ellas, habíamos jugado 4 o 5. Íbamos 4-1, pues ahora. O sea, pues 4-2. imaginaros en el 4-2. vestuario de Valencia las ganas que había de revancha, no, Claro. de lo siguiente. O sea, si os fijáis cómo Leo Fiebis celebra los triples, que Fiebis siempre ha sido una tía muy fría. O sea, ella lo celebraba como si fuese ya la Parece final. alemana, ¿eh? Sí. ¿Mm? Ella lo Parece celebraba alemana. como si fuese ya la final. Es que para ellas era una final. Bueno, para nosotros también, Claro. claro, pero. Celebraba los triples como si hubiera sido Cristina Uña. Como Keral Casas. Keral. Hombre, Keral es normal que los celebre, que con los paicos que mete. Toma. Y os puedo decir que yo un año me comí una celebración, una dedicatoria a un triple de Keral, porque yo desde mi fondo siempre le animo. Keral, no pasa nada, tú sigue intentándolo, sigue tirando, que ya el próximo entrará. Todos los partidos, y un día metió uno y veo con su dedito que me digo, hola, digo, mira, me dice mi mujer, ¿te lo has comido? Digo, pues sí. No. Toma. No, pero que he de decir que Keral es buena gente, ¿eh? Sí. No he dicho lo contrario, Keral, ¿eh? Keral Amiga es de buena Mariona. gente. Es buena gente, sí, sí, sí. Luego, además, en pista es que es de esas jugadoras que son intensas, ¿no? Entonces, que si Sí, están en tu mira, equipo las amas y si están en el eso es, contrario las odias profundamente. eso es. Bueno, pues yo no la odio, a Keral. O sea, entiendo su rol, además, son jugadoras muy tribuneras, ¿no? Oye, Sí. que además son buenas jugadoras, pero que son muy tribuneras. Eso, pues, llama mucho a la afición, claro. Hombre, pues es como Vega, cuando, o sea, nosotros Sí. Totalmente. nos encantaba Vega, Bueno. y si la tenías en contra, pues no te encantaba tanto Vega. Era odiada, Es sí, así. sí, Tal cual. efectivamente, Pues sí, claro. es así. Sí, sí. Bueno, ¿algún equipo que os haya dado, que creéis que ha dado la sorpresa? A mí Yo, me Jairis, gustó que se meta en la mucho. final otra vez. Ahí me gustó mucho el primer partido de Avenida y me dio mucha pena lo de Soriano. Oh, Porque Sí, yo sí, creo sí. que Avenida hubiera dado mucha guerra en la final, como si no le hubiera pasado lo de Soriano, yo creo que estaban en la final. La rotura al final, además. Sí. vaya foto sacaron, madre mía. Sí. Qué horror. Totalmente doblada. Sí. Me parecía que hicieron un partido súper serio contra Girona. Bueno, partidazo Bueno. contra Girona que le pasaron por encima, ¿eh? Sin Lo de Girona sí que opción me extrañó. Ojo lo de alguna Girona ningún también. tipo. Ojo. Dijo Girona. ¿Ves? Girona, por ejemplo, sí que es un fracaso lo que Hombre, le eso pasó a es un Girona. palo gordo. Eso sí que es un Sí. fracaso. De no O sea, poder meterse primeras de Liga por la Copa, que no poder jugar el primer partido, jugar contra Avenida y palmar. Claro, a ver, porque no, a ver, ya no es porque pierda, porque al final te toca Avenida y yo creo que era el peor rival que podía tocar a un cabeza de serie. Pues claro, es que te sacan de la pista. Hombre, es que no hubo Girona, ¿eh? No. Y Jairis también me gustó mucho. Estando Roberto Íñiguez ahí que... Bueno, Roberto ¿Qué? ¿Habéis visto la ¿Qué? chapa? Sí. ¿Qué? Sí. En rueda de prensa post partido ya hizo la que tenía preparada. Pensaba que nos habíamos recuperado, pero está claro que llegamos con el equipo muy corto físicamente, ya lo dije hace un mes, y así no se puede competir, veremos para lo que da, veremos para tal. Bueno, ya lo dijo hace un mes, es verdad que avisó a la directiva y le dijo, así no llegamos a ningún lado. Se nos apagan las luces en los entrenamientos, no entrenamos bien por las luces apagadas, enfantallado. Y... mira qué pregunta lanza Luis Miró. Eso es, iba a leer esa pregunta. Venga, y terminamos con esta pregunta. Hablamos si queréis buena, un minuto. Es buena, ¿eh? La pregunta. Hablamos luego un minuto del próximo partido contra Araski, nada menos, ya veremos qué pasa. Y pasamos a la siguiente, a la segunda vez, que si no, se nos come. ¿Cambiaríais a Leite por Illana? Y chat, os leo, os leemos. Yo, sí. Yo también. Pero es que yo, Illana es que, a ver, partiendo de que son dos jugadoras que para mí tienen un carácter muy similar y una... Pero Illana... yo creo que sí.
¿Sí? también. ¿Ramón? Yo no lo sé, yo no estoy tan seguro. que En Avenida tiene un papel que es la imagen, la líder y el pilar. O sea, de hecho, cuando no está en pista, se nota absolutamente que no está en pista. Aquí no sé si tendría ese papel. Entonces necesitaría ver. Espera, que a la vez voy compartiendo todas las respuestas que están poniendo y yo lo de hacer dos cosas a la vez lo llevo complicado. No sé si aquí tendría ese papel y no sé si se acostumbraría a hacerlo. Es verdad que de Leite también se decía lo mismo, ¿eh? Venía de ser ella la cara visible en Francia. Aquí ha tenido que aprender a jugar en equipo, porque en Francia se jugaba para ella y aquí está aprendiendo a jugar en equipo. Pero no sé. Hombre, para las arcas del club, yo creo que iría mejor seguramente. Entonces, pues por ese punto igual sí, pero hostia, no sé. Y como Yo de Illana no he visto de tantos una partidos como de Mariona. Carla, pero creo que Carla hay partidos que cuando su cabeza sale del partido ya es difícil que vuelva a entrar en el partido. Y rozando siempre las faltas técnicas. Sí, va al límite. Que a ver, que todo esto igual en su segundo año en la liga femenina, ya conociendo arbitraje, conociendo el resto de rivales, igual evoluciona algo, pero sí que hay partidos que la ves, y además se le nota enseguida, ¿eh? La ves que no está y dices, buah, no va a entrar a todo el partido. Y luego además la cambiaría por dos cosas. Primero, porque creo que Illana es capaz de hacer equipo, algo que creo que todavía no ha empezado a hacer siquiera Carla Leite. En la cabeza de Carla Leite, no sé si porque es muy joven, porque es francesa, por ambas cosas, o porque viene de la NBA, está en otra cosa. Y creo que no suma al equipo, como piña, digo, no como jugadora, sino como piña fuera de la pista. Y porque además Mariona no va a ser eterna. Mariona tiene 33 o 34 ya y a lo mejor necesita un relevo que vaya cogiendo los mandos de Casademont dentro de 2 o 3 años, no digo para la que viene. Pero ahí das por supuesto que Illana, por ejemplo, vendría para un contrato largo, que no va a oír cantos de sirenas. Bueno, no sé, claro, hombre, yo creo que claro, se rumorea mucho. apuestas por Illana y se la quitas a Avenida, que no la vas a sacar gratis, no es para un año. Es una jugadora con una proyección extraordinaria. Hoy es lo que es. Es una jugadora líder del equipo quinto clasificado. Es lo que es. ¿Con una proyección extraordinaria? Sí. ¿Cómo jugaría Illana Martín en Casademont, en Valencia, en Illana y contra equipos de Euroliga? Es que está por ver, ¿eh? Es que claro, es que Illana se rumorea que va a dar el salto este año a equipo de Euroliga. Claro, pero que a ver cómo se adapta luego a un rol protagonista en un equipo de Euroliga, de Final Six, tal. Que no es lo mismo jugar en la Eurocup. Ni ser claro. Quinto clasificado, por mucho que en tu club te quieran mucho y seas la referente. Entonces, yo la traería con los ojos cerrados, la cambiaría por Leite. Sí. Claro, por otro lado, Leite también venía de haber jugado. Lo mismo. Sí, lo mismo. Y no se ha adaptado. Sí. Y venía a ser la estrella del equipo. El show de Carla, tal, jugadora NBA, extraordinaria jugadora, y cualidades le sobran, ojo, que no estoy... Que esto... Pero, para mi forma de ver el juego, prefiero a ella. Es que yo creo que Illana va a salir este año de Avenida. Entonces, mi duda es... ¿La va a cazar Valencia? Valencia se queda por lo menos sin una base. Yo es que no sé si... o Viña no creo que siga. No, Viña ya está. No, Viña nada. Por eso. Y si se queda en Valencia... Y Keral yo creo que saldrá también, ¿eh? ¿Keral? Este año yo creo que no, pero... Está pasando ya la rotación muy, muy abajo, ¿eh? Pues es que van entrando en años, es como Mariona. Claro. Son quintas que ya van haciéndose más mayores y ya es que además Mariona la tenemos en una forma física y en esto espectacular, pero es que no es normal con 34 años que puedas jugar 30 minutos al nivel que está jugando Mariona todos los partidos. Sí. Es que no es normal. Es que tenemos una aficionada de Valencia que opina
luego ha puesto opino, pero lo primero que ha dicho es que Keral va fuera. Ujú. Y que él cree que, por lo menos allí, no debe haber rumores de que Yana vaya a Valencia, porque dice que cree que sigue un año más en Avenida. Pues yo me la traía, A ver. Yo sí. Hostia, pero te juntas con 4, ¿eh? Tienes a Laia Flores, renovada, a Mariona, Leite, que en principio sigue, por lo que ha dicho, o por lo que se dice, y Yana. De todas formas, Leite ya cuando la fichamos ya sabíamos qué tipo de jugador, que era una jugadora más anárquica, más... Sí. Bueno, también cuesta mucho adaptarse a un juego más coral. Hay partidos que los ha solventado ella, la verdad. O sea, hay partidos, la remontada Sí. contra Valencia en la Fonteta, se lía ya a meter puntos y fue uno de los pilares principales de esa remontada. O sea, en la Fonteta, de hecho, en el Royal Arena, perdón. ¿Cuáles son las cosas que te dan plaza para Euroliga, aunque sea previa de Euroliga? Previa. O sea, te dan plaza ganar, o sea, Finalista. quedarse primera de la liga regular, ganar los playoffs. No, Sí. ganar la liga regular te da plaza directa. Por Y eso, luego, a directa, partir de eso, directa ganar y los ganar playoffs playoff. también, creo, ¿no? Claro. Los dos. Luego, Sí. Y a partir de luego ahí, finalista de Liga y finalista de Copa. Y eso luego, es. sí. O sea, finalista de liga y No, ganador finalista la de Copa. liga, finalista de playoff. En caso de ser los mismos, ganador Eso, de finalista, Copa. sí. En caso de Es ser que si en una de esas se mete Avenida, por lo que sea se lleva una plaza para Euroliga, el contrato de Illana era +1 si Avenida se metía en Euroliga. Tendría que llegar a la final de la Liga, a la final de playoff, y iría a la playoff. Que nos tendría por qué ser Y descartable. que hubiera tres plazas para España. Y creo que si Casademón gana la liga regular y ganara el playoff, si finalista fuera Avenida, igual Avenida iba directo. Y sí, oye, ¿y el campeón de la Final Six no tiene plaza directa? No, creo. No. No sé. Porque si no, Lo hizo muy rápido. Igual se podía dar el caso de que tuviéramos doble plaza directa. Ya, soñándolo alto. Y entonces pasas ya la primera fase de grupos, ya la pasas. Y entonces ya pasas a la Final Six ya directamente. Eso perfecto. Previa tenemos asegurada por ser host. Previa tendríamos asegurada por ser Final Six. No, tenemos previa asegurada por ser los... Por ser organizadores. Por ser organizadores. Amigo. Amigo. Pues entonces hay que ganar la liga igual. Madre que follón, Mañana que follón. No me extraña que luego no sepan si quieren ganar la Copa de la Reina o no. Si es que es normal. Oye, y poco se habla del color del confeti del cartel de campeonas. Eso no hemos hablado. La gente de verdad. Es que encima ayer, no sé si fue en la Fórmula 1 o en MotoGP, veo cuando le dan la copa al que gana y sale confeti rojo. Digo, ¡toma! También iba a ganar el Casademón. Sí, la peña, pero es flipada los que protestan y los que se buscan la vida para justificar que no tienen razón, como aquel que ve los vídeos de los últimos no sé cuántos años y el color morado de la Supercopa. El análisis del confeti. Alejandro Gardea que decía, no, y digo, madre mía, digo, por Dios, pero qué bueno, oye, que lo pasamos muy bien leyendo esos tweets, qué coño. Es lo que venden. Claro que sí. Es lo que venden en redes y la gente tiene mucho tiempo libre para... Efectivamente. Bueno, chicos, próximo rival, Araski. ¿Qué hacemos? Miedo. Porque le tengo más miedo a Araski que a Valencia. Típico partido que palmamos sin ningún problema. Que palmas, además, bien palmas. Un clásico. El clásico de Araski que vamos siempre vemos en Vitoria. Cantero ya dijo en rueda de prensa que este equipo está preparado para reponerse después de las derrotas y así lo ha demostrado este año. Sí, eso dijo. Bueno, pues yo no digo sí. Y además que han tenido una semana para preparar el partido. O sea, que no es que ganamos la Copa el domingo en la final y el miércoles ya había... No, tienes casi una semana entera para a mí esos equipos me dan miedo porque están ahí todos peleando entre todos, pegándose de leches para no bajar.
que si de repente ganas uno estás en playoff, es que Y es que se así. nos dan muy mal los equipos vascos. Sí, Fatal. ganamos. Ujú. Por Hombre, aquí hay que ganar. decía Cel Y si con ganara 30 puntos de Valencia. Leite. Decía por aquí Cel 22, si ganara Valencia la Liga, ojo porque coincide ganador de Copa y de Liga. En ese caso No, pero pasaría a Euroliga el segundo clasificado de la Liga regular. ¿Pero claro. creéis que tiene posibilidades Valencia de ganar la Liga regular? Pero Sí. primero, ¿cuántas plazas hay para España de Euroliga? 3. Dos, Dos. directas aseguradas 2 y y yo creo una que la previa. tercera siempre Por es, eso, sí. porque que es campeón de playoff, primero de liga regular, ¿no? Subcampeón de Pero si playoff y campeón coinciden, de pasa a liga. ser el segundo, claro. Y si coincidiera, y si eso fuera, Una pasaría a ser rueda. el segundo de la semifinal. O sea, del. A ver, Valencia va a dar mucha guerra en los playoffs, y te diría más que Girona. Valencia En seguro, principio pero en los sí. playoffs, no, yo En no estoy preguntando si Valencia puede ganar los playoffs, que los puede ganar, ¿eh? Yo lo que Sí, estoy claro. diciendo es si todavía creéis que Valencia tiene posibilidades reales, ¿eh? Técnicamente las tiene, pero ¿tiene posibilidades reales de pasarnos a Girona y a nosotros? No, en liga Con regular no. bastantes contra. No. Yo creo que la liga se va a quedar, los tres de arriba, yo creo que nos vamos a El quedar orden. así. Sí, sí. Casademont, Girona, Valencia, ¿no? Luego Sí. para Sí. los playoffs en realidad da igual. Porque además, Valencia y Girona se tienen que pegar de hostias con Jairis. O sea, que seguro que esos Valencia tiene que partidos dar vamos. hostias con Heiris, sí, es verdad, cierto. La última Esta- y penúltima son la penúltima Valencia Jairis y la última Girona Jairis, creo, ¿eh? El Valencia Jairis va a estar bien, ¿eh? Por eso. Estará Por tenso el Laura ambiente ahí. Gil dando de leches, a ver qué hace. Espero que por donde se pueda ver pongan micros en la primera fila de la grada. De Murcia a Yo Valencia creo no que se ahí- pasa por Albacete, ¿no? Para que sea un punto, porque igual va con alguna navaja. Yo creo que ahí dependerá mucho de cómo lleguen a nivel clasificatorio las dos. Si tienen algún puesto que subir o no, Valencia o Jairis. Si no, la que no tenga ningún puesto que subir, probablemente ni bajar esos partidos los ve como. Porque son partidos que te pueden exigir muchísimo y lo Sí. puedes arrastrar a los playoffs. Vamos, yo Sí, si fuera. sí. Quiero decir, si fuera nuestro caso, por ejemplo, te juegas contra Jairis, contra Perfumerías, contra tal, un partido que si lo ganas no vas a subir un puesto y si lo pierdes no vas a bajar un puesto, voy a jugar, pues a pasar, no voy a decir a pasar el día, pero sí que no voy con la intensidad de poder lesionar, de poder sobrecargar a alguna jugadora y demás. Y oye, lamento cortaros, pero 1:15 de programa, ¿eh? Sí, yo iba a decir, creo que lo que decía el comentario Cels se refería más a ganar los playoffs de liga que la liga regular, pero y luego he mirado cuánto llevamos y el rato que lleva Mateo esperando y he dicho no lo voy a decir porque si no, pobre Mateo, nos pegamos aquí otros 25 minutos hablando y como que no, el pobre que tendrá que hacer lo que sea, seguramente mejor que estar aquí esperando a que demos entradas segunda fase. Venga, va, ponemos chicos el vídeo de Luis que tenemos ya pendiente y pasamos a segunda vez que tenemos que hablar de ese pedazo de derbi CBZ Peñas espectacular. Venga, dale, pincha ahí. Adiós. Adiós, Lara. Chao, chao. Las chicas del Casademont Zaragoza cayeron 72-82 ante el Valencia Basket en las semifinales de la Copa de la Reina. Y fue una de esas derrotas que duelen especialmente porque el equipo llegaba de verdad con argumentos para pensar en la final. No era una ilusión exagerada ni un sueño construido desde el entusiasmo de la grada. Zaragoza había ganado 4 de los 5 precedentes del curso ante Valencia. Llegaba como líder de la liga y con la sensación de ser un equipo preparado para discutirle el partido a cualquiera. Por eso fastidió tanto el arranque. Valencia salió mejor, más sólido, más firme en el rebote y más cómodo en un partido físico, duro y espeso. El Casademont nunca terminó de encontrar la continuidad necesaria para mandar de verdad en la semifinal. El primer cuarto ya dejó malas sensaciones y al descanso el 35-46 reflejaba bastante bien lo que se estaba viendo. Zaragoza iba por detrás y el partido se estaba jugando demasiado rato donde quería el rival. Aún así, hubo algo que me gustó del equipo y que también explica por qué este Casademont sigue siendo tan reconocible. No se borró nunca, no se dejó caer, no convirtió una tarde complicada en una rendición, al contrario, salió del descanso con carácter, metió un parcial para acercarse y se puso 43-46, encendiendo de golpe la semifinal y devolviendo una sensación de que la remontada podía ser real. Eso fue seguramente el momento más importante del partido,
porque cuando el Casademón se puso de verdad cerca, Valencia respondió como responden los equipos grandes. No tembló. Volvió a abrir distancia, castigó desde fuera con mucho acierto y recuperó el control del encuentro. Jovic hizo muchísimo daño y el equipo taronja encontró en esos minutos la autoridad que le permitió sostener la ventaja hasta el final. En Zaragoza hubo jugadores que tiraron del grupo, como Carlas Leite, máxima anotadora con 15 puntos, o Gempe y Elena Puello, que sumaron 12 cada una. Pero en una semifinal así no basta con competir a ráfagas. El equipo echó en falta más regularidad, más acierto exterior y un poco más de dominio en esos momentos en los que el partido estuvo en una posición de cambiar de dueño. Y aún así yo no creo que esta derrota deba leerse como un fracaso. Duele, sí. Y duele precisamente porque este Casademón ha crecido tanto que ya no se le mira como un equipo simpático que compite bien. Se le mira como un equipo que puede ganar estos partidos. Eso cambia todo, cambia la exigencia, cambia la manera en la que se viven las semifinales y cambia incluso la forma de asumir una derrota como esta. Por eso me quedo con una mezcla muy clara de rabia y orgullo. Rabia porque había una final al alcance. Orgullo porque el equipo no se cayó y porque compitió hasta el final. Y porque esta derrota no borra lo esencial. Este Casademón sigue siendo un equipo serio, ambicioso y plenamente creíble. Y cuando perder una semifinal sabe así, en el fondo, lo que está diciendo es que Zaragoza ya se ha acostumbrado a mirar muy arriba. Joder, a todos los aficionados del Valencia que nos hayan escuchado, que sepan que no es lo habitual que le echemos tantas flores al Valencia Basket, ¿eh? O sea, que si vuelven en otro momento, que no se enfaden, que no es lo normal, ¿eh? Ya está. Dicho esto, Mateo, macho, ¿qué partido es ese, tío? Menudo partido, sí, madre mía. Macho, ¿qué día habéis hecho? La verdad es que, bueno, fue un partido tremendamente intenso. Yo creo que pasaron muchas cosas. A ver, bueno, yo creo que de todo, a los entes de fans de CBZ, felicidades por la victoria. Y luego creo que en el aspecto deportivo fue un partido que la verdad es que estuvo muy bien para el espectador porque fue un partido intenso, competido, en el cual hubo ratos en que un equipo estaba mejor, ratos en el que otro estaba mejor. Estuvo muy entretenido, la verdad. Hubo acierto también en ratos, en otros menos, pero no sé, luego la intensidad general se notaba que era un derbi y estuvo muy bien. Ahora bien, aparte de lo que es el aspecto deportivo, bajo mi punto de vista el partido fue un atraco. O sea, es la palabra que tengo que utilizar, porque básicamente a empezar la expulsión de Santi en el segundo cuarto me parece tremenda, la verdad. O sea, yo entiendo que te puedan protestar y todo, pero pitas dos faltas técnicas al entrenador en un derbi en 4 minutos, en el segundo cuarto. Decisión polémica, ¿verdad? Y luego también hay otra jugada que hay un triple que se da, pero muchísimo tiempo más tarde, que no me acuerdo, que esa jugada fue loquísima también. Y bueno, estoy viendo el comentario de Carlos. Y nada, nada, luego al final, ya luego es la última jugada, sobre todo me parece que es la que define claramente el partido, porque lo que te digo, luego de ponente me parece que se luchó el partido y al final pues se llegó a esa situación que íbamos con esa ventaja de 3 puntos y entonces llega una jugada que es surrealista, porque para empezar hay una falta clara de Héctor Rivero a Adrián Aragones, que el árbitro no la pita, y luego pita una falta de tiro a John Zhao que bajo mi punto de vista, pero no está falta. Ninguna de este tipo de tiros en el baloncesto es falta. Es un balón que acaba de recibir, lo tienes en posición de tiro. ¿Qué estaba a hacer movimiento con las manos de tirar? Hombre, es un jugador de baloncesto profesional, tiene que intentar hacer que se la pite, no queda tiempo, o sea, eso es algo evidente, pero eso, que sea una situación de tiro, y además pitas esa porque no te ha valido la que de Héctor antes, a Adrián Aragonés, que es una falta abajo. Entonces es una situación. Y luego también hay otra jugada en la prórroga luego, que es básicamente la que acaba de matar el partido, que es un triple de Arjol. Ese triple de Arjol viene precedido de unos pasos de Dani Muñoz en la asista clarísimos, que, te decir, íbamos 4 abajo, creo, en ese momento, pero quedaban 30 segundos y en un partido que habían pasado tantas cosas, el triple que había metido Héctor, nunca se sabe. Además, en estos partidos tan intensos nunca se sabe. Pero además de esa jugada, mete el triple Arjol de una asistencia que viene de falsos y luego por las protestas de los jugadores pitan una técnica
que lleva luego a un carrusel de tiros libres y ya el partido se va del todo, que el CBZ lo tenía muy atado en ese momento ya. Pero bueno, también es otra que suma. Entonces, bueno, fue un partido muy, muy completo. Y luego, claro, yo me he enterado de una cosa hoy también que he alucinado, la verdad, y es que el árbitro que no pita la falta de Héctor Adrià Aragonés y que luego la falta de Gonzalo y dará el de 3 tiros es de Zaragoza. O sea, en cualquier bien mundo no lo puede pitar una persona que es de una de las dos ciudades que yo desconozco. O sea, no estoy diciendo que tenga relación con nadie de CBZ ni nada, ni mucho menos. Pero me parece que es un conflicto de intereses que no sé en qué momento la federación permite que sea así. ¿Sabes? Me sorprende bastante. Pero bueno, esta era polémica arbitral, pero lo que he dicho al principio es verdad, ¿eh? El partido fue un partido que la verdad es que yo creo que fue muy disfrutable. Estuvo muy bien. Los dos equipos estuvieron a la altura y el CBZ jugó muy bien sobre Zao, que dio una exhibición, literalmente. Fue imposible de parar durante todo el partido. Para ti, Mateo, con un arbitraje equilibrado para los dos equipos, ¿crees que el resultado hubiera sido el mismo? Es difícil de determinar porque es básquet ficción, porque luego también, en verdad, echan a Santi en el segundo cuarto, entonces parece que el equipo da un paso adelante como con actitud entre los jugadores, me hablo, en cuanto a unión de los jugadores, dan un paso adelante porque para mí el partido que hace el equipo al estar 2 cuartos y medio sin entrenador, sin dirección, porque el Peñas no tiene segunda entrenador además, o sea, era entre Rubín y los jugadores estuvieron llevando el partido y entre el fisio y Alex, que es el asistente, o sea, sin dirección, llevaron un partido hasta la prórroga, o sea, para mí los jugadores dieron el máximo, yo no tengo nada que decirles, aparte con todas las bajas que llevamos, Jaco Fritz tampoco estaba, también Gonzalo jugó una minutada absoluta. Para los jugadores, yo creo que la expulsión, dentro de lo malo que lleva, les dio ese plus, ¿no? Quizás habría estado ese plus con el entrenador, pues quizás sí o quizás no. Yo creo que probablemente pues es muy difícil de determinar porque es que al final el partido se jugó en la prórroga y fue un partido de momentos finales. Entonces, ¿con el entrenador podríamos haber ganado? Pues sí. ¿Lo podríamos haber perdido al igual que se ha perdido en momentos finales, en los últimos minutos? Pues yo creo que también podría haber sido, pero el CBZ no es un buen, la verdad, y compitieron bien también. O sea que haces bueno ese dicho, ¿no? De que el entrenador, si sale, el equipo da un paso adelante. No, porque yo a los entrenadores les doy un valor extremo en el baloncesto extremo, pero me parece que en este caso luego también yo creo que el hecho de ser un derbi, que de tener tanta afición en la grada, a los jugadores les alienta más. Imagínate que te pasa esto en Giria, no sé si hubiera sido la misma reacción, ¿sabes? En Giria de visitante, no tienes a nadie en la grada, te echan al entrenador, no sé si le echas tanto coraje, pero yo creo que al ser eso, derbi, partido que estaba siendo ya intenso, bonito, que estaba habiendo ganas de jugar, con mucha gente en la grada animándote, pues dices aquí o lo sacamos, porque queda mucho partido adelante además, o sea, no te queda otra, y yo creo que eso les llevó a dar un paso adelante, sobre todo. Así que los jugadores, la verdad es que una actitud impresionante, sí, partido impresionante. Ramón. Yo es que no seré yo defensor de ninguno de los dos equipos, ¿eh? Y yo estuve narrando, que además en el siglo XXI narramos desde lo más arriba posible del pabellón, porque además con la productora que lo hicimos este fin de semana se narra de pie, con lo cual estás arriba de arriba. Y, hostia, o sea, en el andamio, literalmente arriba. Arriba en el andamio, sí. Y es que fue escandaloso. O sea, yo creo que por físico se lo hubiera llevado CBZ al final, porque el juego interior, pues es que ya sin Colo contra Bieshar, pues es que tiene poco que hacer Bieshar. Pero es que la primera técnica Santi Cerdán es por quejarse de un fuera de banda que toca clarísimamente Arjol, pero clarísimamente visto desde arriba. Y hoy no está en el programa, pero se lo hubiera preguntado igual a Pablo, que estaba justo delante de la acción y por WhatsApp estuvimos hablando, en el WhatsApp público del grupo nuestro, y dijo, la tengo delante y la ha tocado clarísimamente Arjol. Pitaron una fuera que no era, protesta, es técnica. La siguiente técnica no es a Santi Cerdán, porque Santi Cerdán es el único que no está de pie, o sea, que no está gritando en ese banquillo.
es el Es el banquillo que se levanta. Se levanta uno de atrás que no es jugador, es del cuerpo técnico. El árbitro señala a ese que se ha levantado y cuando da la técnica se la da al entrenador. Santi Cerdán pregunta por qué, nadie le responde, obviamente. Lo único que le dicen el otro árbitro de Bilbao le dice que se vaya porque es la segunda. O sea, es una locura absoluta. Y además con 100 personas de Huesca detrás del banquillo, con lo cual ya tienes que suponer que igual te gritan y es que igual no es nadie del banquillo, es alguien de atrás. Yo creo que a los árbitros se les comió el ruido. La gente de Huesca, nosotros contamos desde el otro lado un centenar de personas y hicieron ruido todo el partido. La gente del CBZ, sobre todo la grada joven, estuvo todo el rato haciendo ruido también, con lo cual se notaba que el derbi era un derbi. Y pues bueno, yo creo que para según qué árbitros eso también te afecta a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, CBZ, lo que digo, yo creo que físicamente se lo hubieran llevado y además tuvieron, como ha dicho Mateo, un Zao 6 de 12 en triples, 34 puntos, un 25 de valoración, o sea, está intratable. Pero, y luego la segunda parte es que la imagen, yo narrándolo me medio reía, medio me daba pena, porque no hay segundo en el Peñas, veías a Rubín de Celis y a Corraliza con el móvil en la mano leyendo y entonces el tiempo muerto lo tenía que pedir Figueroa, que estaba en pista y no le había visto la mesa y era todo un poco de partido de amateur, porque claro, no había quien tomara decisiones, tenía que llegar el WhatsApp, la cobertura con tanta gente era mala, bueno, fue un despropósito todo. El partido, esto para el aficionado, sobre todo el aficionado obviamente del CBZ y aquel al que le guste el baloncesto y quiera disfrutar del partido, estuvo muy chulo. A la hora de narrarlo, yo la verdad cuando narro soy bastante sincero y todas aquellas faltas que yo no veo y se ven repetidas y yo no veo claras, lo digo, que yo no lo veo claro. Hay una que pitan que cae Aragonés al suelo solo, en la repetición se ve que cae solo, y se acerca, creo que fue Guillem Vázquez, se acerca a tocar el balón y cuando toca el balón pitan la falta, pero que han pasado, yo creo que pasan 5 segundos. Desde que cae al suelo, se queda en el suelo Aragonés cogiendo el balón, se acerca a Guillem Vázquez, toca el balón, pitan falta. Pues así hay varias. Entonces, pues bueno, eso yo creo que le restó el atractivo que podía tener el derbi, que además lo merecía porque eran dos equipos jugándose a entrar en un playoff de ascenso, poder tener dos equipos aragoneses, yo lo repetí bastante en la retransmisión, no hay dos equipos aragoneses en ninguna otra categoría profesional, en tercera FEP sí, pero tercera es la Liga EVA, que es la Liga Española de Baloncesto Amateur, con lo cual, pues no, pero en ninguna otra competición tenemos dos equipos aragoneses y yo creo que mancharlo de esa manera es una putada. Ya no por los dos equipos que, bueno, pues puedes ganar o no, pero a la hora, al irte de allí, yo me fui, hablé con Willy, que estuvo por el pabellón también, y la sensación era de, hostia, falta un poco de si hubieran jugado de igual a igual, hubiéramos disfrutado mucho más todos. Pero bueno, es lo que hay. Al final, mira, ahora mismo los dos están en playoff. ¿Qué sería de un derbi sin polémica arbitral, macho? Eso de toda la vida. Tiene que haber, claro. Lo único que, como ha dicho Mateo, el tema de que un árbitro sea de Zaragoza, que yo no sé ni quién es, pero la federación debería de evitar una posible polémica. Sí, claro, o sea, ese es el tema. Es tener dos dedos de frente. Hay derbi aragonés, es un derbi que este año ya sí que ha habido, pero hace años que no había. O sea, no sé cómo va a estar el partido, pero bueno, yo por si acaso no voy a mandar ningún árbitro de Zaragoza, es que no cuesta nada. Claro, porque al árbitro le puede salir un mal arbitraje. Entonces, claro, si le sale le puede salir un mal arbitraje. Entonces, si le sale un mal arbitraje, justo es de una de las dos ciudades, da igual de la que sea, es que ya dices, ¿sabes? Invitas a la polémica, es innecesario. Yo es lo que lo veo innecesario, totalmente. Claro. De cierta forma, en el baloncesto no pasa como con el fútbol. O sea, yo me quedé sorprendido que hay veces que viene aquí, viendo Casa de Monte, pita algún árbitro que es de aquí. O sea, a mí al principio me extrañaba, digo, en el fútbol es imposible que te pite, yo qué sé, al Madrid no le puede pitar un árbitro colegial en el colegio madrileño, en el baloncesto sí. Sí, total. Pero vamos, sobre todo en derbis esto lo deben de evitar, porque al final, si sale el partido como salió, pues siempre va a haber, claro, es que, pues claro, pues es que os lo habéis buscado solos. Total. Polémica innecesaria en cualquiera de los casos, pero porque el mundo
no se acaba aquí. Decíamos antes, 7º clasificado Peñas Huesca, 8º clasificado el CBZ. Próximo partido, CBZ que va a San Antoni, y próximo partido, Huesca La Magia, que recibe a Salou. Dos partidos completamente diferentes. San Antoni, segundo clasificado, Salou, último. Sí, bueno, yo creo que sí, nunca se sabe, siempre hay que jugar, ¿eh? O sea, al final los partidos siempre hay que jugarlos. De hecho, el partido a nosotros en la ida en Salou nos costó, más de lo que parecía. Ha perdido algunos partidos pero este año que es para hacerlos volver al por mundo, eso. Total, sí. Pues nada, tenemos que ir a sacar esta victoria que nos Salou queda. igual está descendido ya, ¿o qué? ¿Salou? ¿No está descendido ya? Sí, Pues yo creo que si no está matemático lleva 4 prácticamente. victorias. Lleva 4 victorias, probablemente matemáticamente no, porque están con 7 por ahí. Mataró con 6. No, Sí, habrá que ver, matemáticamente no, pero vamos. Bueno. Que Salou le ganó a CBZ. Eso es. No hace mucho, el 8 No, de por marzo. eso te digo Sí. que cambia la cosa, que Salou llega a Huesca ya sabiendo que está descendido, o que tengo todavía un hilo de esperanza y que se aferre a ganar, pues ya tendría que ganar los 3 partidos para poder salvarse. Sí. Dinámicas muy diferentes. Huesca, 3 derrotas consecutivas. CBZ, 3 victorias consecutivas. Vamos a empezar por ese San Antoni CBZ. Complicado, San Antoni CBZ. ¿Cómo creéis que va a estar San Antoni? Porque San Antoni sí que se juega las posiciones de arriba, no se juega los playoffs, ya está en playoff. Pero no es lo mismo quedar segundo que quedar octavo, o séptimo, o quinto. Y vienen de perder. Y vienen de perder. Sí, bueno, yo iba a comentar que San Antoni sí que es verdad que es un equipo que físicamente por dentro es importante, ¿eh? Entonces a CBZ sí que le puede igualar más ese interior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que CBZ tiene que intentar hacer el mejor partido posible. Es una cancha complicada, la de San Antoni de Ibiza, entonces la victoria la antoja un poco difícil, además pilla jugándose esos puestos de arriba, ¿no? Yo daría como favorito al partido de San Antoni, pero al fin y al cabo de plata y el nivel tampoco, entre los de arriba y los de abajo, tampoco es tan lejano. Entonces, yo el CBZ puede competir el partido. Y además, tal y como llega Zau, como siga igual de caliente que el otro día, pues entonces está hecho. No estarás haciéndonos la 13-14 y allanando el camino por si hay una derrota de Salou, exactamente, ¿no? sí. Yo espero que no. Espero que no, que tenemos que cerrar ahí esa clasificación para los playoffs. Que ya, vale, que llevamos, este va a ser el 4º programa diciendo, venga, que tiene que cerrar con una victoria. Yo creo que ya no. Sí, yo creo que, hombre, hay que revertir la situación tras estas derrotas recientes. Y Salou, pese a que es un equipo que va el último, pero que le ha costado, nos ha costado tanto a nosotros como a CBZ, pero al fin y al cabo es el equipo más flojo de la categoría. Entonces yo creo que es una situación perfecta, además en casa, para poder hacer la situación. Además de en casa, partido como siempre, el día 4, el sábado, que es el horario habitual de los partidos del CBZ, a las 8:15 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Invitamos ya que a todo el mundo a que quienes no sean socios paguen esa entradita y vayan al pabellón, porque Huesca se juega mucho más que un partido, se juega ya el ir tranquilos el resto de la temporada, que son poquitos partidos lo que quedan, pero bueno, ir tranquilos para meterse ya en los playoffs y dar por cerrado el primer objetivo de la temporada, que está costando más de lo que inicialmente debería haber costado, ¿no, Mateo? Sí, así es. Sí, bueno, nos ha costado más. Al final todos, bueno, la temporada ha complicado en exceso, yo creo, porque hay veces que se presentan complicaciones en las temporadas de todos los equipos. Todos los equipos tienen algún lesionado, algún problema, pues alguna destitución o cualquier cosa, pero a nosotros se nos ha complicado, yo creo que un poco de más, la verdad. Pero bueno, yo creo que hay que acabar la temporada lo mejor posible, de la mejor manera posible, en la mejor dinámica posible, y el primer paso es conseguir la victoria contra Salou esta semana, la verdad, para cambiar la situación sobre todo. Un punto a favor para animar a la gente a que vaya
Yo no narro el partido, con lo cual la victoria está más cerca. Yo he de decir Pero que voy a los narras muy bien, Ramón. Sí, pero si es derrota, igual te da Ya, bien narrar. eso también es verdad, eso sí. Yo voy a tratar por todos los medios de estar el sábado en Huesca por la noche. Ya sabes, Mateo, que soy un talismán. Sí, sí, totalmente. Voy a intentar estar por todos los medios, voy a intentar acercarme con los críos al Peñas y poder y disfrutar ya del partido y de ganar ya a Salou. Mira que se juntan los astros. Yo no narro, vas a ir tú. Como pierdan, nos falta vestirnos de verde. Exactamente. Bueno, Carlos irá con el Yo voy chándal, a ir seguro. Voy a ir con mi polo gris del Peñas y con mi sudadera verde del Peñas. Claro, Mimetizado como un... totalmente, como un aficionado. Solo faltaría. Eso es. Espero que Bueno, no pues nos corte. chicos, solamente queda desear suerte a Peñas, desear suerte a CBZ y que los malos augurios caigan sobre Getafe para que no gane su partido por si acaso, que no estaría de más tampoco, pues que nos eche una mano Benicarlo, Madera sobre Benicarlo a todos y que bueno, porque también estaría dentro de playoff Huesca matemáticamente si Getafe no ganara, ¿no? O sea, ganando Peñas estaría... No, nos seguiría estando No sé cómo a ahora 2. están las cuentas, la verdad. Seguiría estando a 2, pero todavía no estaría en matemáticamente. Necesita la victoria al Peñas. Así que bueno, que gane el Peñas, que gane el CBZ, que pierda Getafe por si acaso para tener más colchón. Eso es. Y ya está. Todos contentos. Y todos contentos. Bueno, para tercera FEP, muy rápido, si quieres, Ramón, darnos poco más que resultados y situaciones de algunos, la muela especialmente, que es el más complicado. Exacto. Resultados, pues bueno, ya los has dicho tú en la entrada, ganó, que este sí que es por destacar, ganó Barbastro al Hospitalet en casa, 100-96, palmó al Finden. En el grupo B ganó Cuarte en un partido, la verdad que aburrido, 85-57, se hizo largo pero larguísimo, y la muela no pudo en la pista del Tecla Sala 86-82. ¿Qué pasa? La muela no depende de sí mismo, ahora hay parón esta semana, no se juega el día 12, la siguiente jornada. ¿Contra quién juega la muela? Pues la muela, ¿dónde está aquí la muela? La muela juega contra Escastell de Menorca, que bueno, y Tecla Sala, que es un poco con quien nos tendríamos que fijar, juega contra el Prat, con lo cual, bueno, Prat es el líder de la categoría, así que por ese lado, bien, Escastell de Menorca es quinto y está a una victoria del cuarto, con lo cual se complica el partido de la muela. El último partido, la última jornada, en este caso la muela lo cerrará jugando contra el Vic, que tampoco es partido fácil, y Tecla Sala jugando contra Granollers, que tampoco es partido fácil para ellos. Así que va a haber que estar pendientes, sobre todo yo creo que de esta próxima jornada, este fin de semana no, en la del 12, pendientes a lo que haga la muela en su partido, y aunque no dependan de ellos, estar también pendientes a lo que haga Tecla Sala. Yo creo que en esa jornada se pueden decidir cosas, porque dando la sorpresa contra Escastell, aprovechando un poco ese viaje, pues yo qué sé, igual puedes sorprender, pero ya os digo, no depende de sí mismos y por lo tanto habrá que esperar a ver si son capaces de sorprender a los de Menorca, que les siente mal el viaje en avión o lo que sea, y el viaje hasta la muela, y a ver si se dejan el partido ahí. Perdió la Veras por un punto, ¿verdad? Me parece la muela. Había ganado, Me puede ser parece una que ida sí. de 3 y perdió de 4 el otro día, sí. Sí. Así que eso, nada más. Bueno, prontito se decidirán quién se queda en la tercera federación, pero no dentro de mucho también se decidirá quién sube a la tercera federación. Haremos también alguna mirada a la primera nacional para ver cómo van esas fases de ascenso, sobre todo en cuanto vaya a terminar ya la tercera federación y empiecen ya con las fases de playoff.
Y bueno, iremos también comentando con los clubes a ver cómo ven esas fases de ascenso que se van a empezar a jugar y determinar dentro de poco ya también. Exacto. Y ya por cerrar, no es Nacional A1, que son los que juegan por subir a esta tercera FEP, pero hemos hablado con el representante de Teruel en categoría más alta, que es Nacional A2, y a partir del día 11, en principio, tendremos para hacer un sorteo, por si alguno quiere tener esa prenda, una bufanda, puede que una camiseta, una bufanda asegurada, del baloncesto Mudéjar de Teruel, del equipo de la provincia de Teruel, ya que no podemos hablar de ellos porque no tienen a ningún representante en ninguna categoría, pues por lo menos darles un poco de visibilidad. Están en los playoffs por ascender a uno. Es verdad que no dejaremos hablar a Mateo aquí, pero se lo juegan ahora mismo contra el Peñas, pero están ahí luchando por eso. Así que, nada, que les hablé el otro día y encantados de darnos alguna cosa de merchan para sortear, así que eso, que lo tendremos por ahí. Pues iremos hablando de nuestros amigos de Teruel, porque, hombre, ya que es la única provincia que no podemos nombrar casi bueno, sin casi, porque no tiene equipos ni en la élite ni cerca de la élite, pues por lo menos, oye, Mateo, vamos a dejarles que ganen a Teruel. ¿O qué? No sé, yo juegan contra amigos míos, ¿eh? Entonces no, yo no quiero que ganen. Sí, pero si ganan, o sea, si pasan ellos, pues que asciendan, ¿sabes? Si alguien tiene que eliminar al Peñas, que sean ellos. Sí. Bueno, esa es la actitud entonces, Mateo, esa es la actitud. Eso es. Pues hasta aquí hemos llegado. No nos hemos pasado demasiado para todo el contenido que había en este programa. Ahora 42 minutos, apenas 12 minutos, teniendo en cuenta que hemos tenido Copa, que hemos tenido Derby y que ha habido muchas cositas de las que hablar, pues bueno, ni tal mal. Próximo martes nos veremos ya sin derbis, pero sí con las ligas ya muy cerca de terminarse en tercera federación, las victorias, esperemos que narrar todas las victorias de Casademont, Peñas y CBZ. Y ir cerrando ya las cositas y los objetivos de esta temporada. Entre tanto, ser buenos a lo largo de esta semana, ver mucho básquet y nada, ya sabéis, si os aburrís, os volvéis a poner el podcast en vuestras plataformas, que seguro que está guay, que nos deis un poco de visibilidad y reproducciones. ¡Hala! Adiós a todo el mundo. Chao, chao. Hasta luego. Polvo, niebla, viento y sol, grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte.